Bueno, la clase anterior estábamos estudiando factores. Hizo falta una partecita ahí que quiero terminar de esa parte de factores, que es muy importante cuando uno trabaja en estadística y trabaja con R es muy importante uno poder manipular factores. Los factores, recuerde que son cómo R maneja las variables de naturaleza cualitativa. R le llama a eso factores. En general, factores son variables cualitativas. Entonces, eso es lo que estábamos estudiando, cómo crear factores. Decíamos que, bueno, una forma sencilla de crear factores es cuando lees un data y R por defecto, toda variable que encuentre de caracteres en ese data, R de manera predeterminada las convierte en factores. Otra forma de crear factores es a partir de la función factor. Esa función nos crea factores. Vimos cómo, por ejemplo, cómo asignar nombres a los niveles de un factor, cómo recuperar el número de niveles de un factor, cómo recuperar los niveles de un factor. Eso lo vimos en la clase pasada. Cómo eliminar un nivel de factor. Y bueno, esta parte fue lo último que vimos, que es demasiado importante, es como si yo tengo una variable de naturaleza cuantitativa, por lo general de naturaleza continua. Hay situaciones prácticas donde uno quiere o le toca categorizar esa variable continua. Yo les colocaba un ejemplo típico y que se usa, y sí que se usa con frecuencia, es, por ejemplo, las edades, ¿no? Entonces, uno puede tener la información de la edad de un grupo de personas y la puede tener, por ejemplo, edad en años. Y para alguna aplicación a veces se requiere, y eso es con bastante frecuencia, se requiere que en lugar de tener las edades en forma numérica, quisiéramos tener una variable indicadora de la categoría de edad en que está esa persona. La vez pasada, les comparto la pantalla. Hay unos niveles de categorías de edad en Colombia, por ejemplo. Ya les comparto la pantalla. Por ejemplo, esto, mire. Digamos que tú tienes un data donde tienes muchas personas y tú tienes la edad de esas personas en años, por ejemplo. Entonces, a ti te piden que clasifiques esas personas de acuerdo con estas categorías. Mire, los que tengan de 0 a 5 años, cree una columna adicional en el data, de tal manera que los que tengan de 0 a 5 años en esa columna diga primera infancia. Los que tengan de 6 a 11 años diga infancia. Los que tengan
O sea, que diga que esa persona pertenece, es de esa categoría de la infancia. Está categorizada en infancia. Los que tengan entre 12 y 18 años, se diga que están en la adolescencia. Los que tengan... bueno, aquí hay una cosa que ahí sí estamos graves porque mire que aquí hay dos categorías que están cruzadas. No me sirve así. Esa función que aprendimos ahí, la función CUT, exige que las categorías sean excluyentes. Por lo tanto, mire que aquí va de 14 a 26 años juventud, pero resulta que aquí hay unos de aquí de la adolescencia que están metidos en la juventud. Entonces podríamos redefinir una categoría de juventud para 19 a 26 años para que no se traslape, porque ahí sí grave, ahí no funciona así no trabaja esa función CUT, porque en ese caso las categorías deben ser excluyentes. O sea, esa función CUT, que la última que vimos, no sirve para, o sea, no permite que hayan categorías que se crucen. Entonces, por ejemplo, aquí quedamos graves porque en este ejemplo, mire que va de 14 a 26 años, mientras que la adolescencia va de 12 a 18, es decir, que aquí hay jóvenes que también están en la adolescencia. Entonces, bueno, podemos resolver eso definiendo juventud de 19 a 26 años, la adultez de 27 a 59 años y persona mayor de 60 años o más. Bueno, para eso es esta función CUT. Aquí. Sí. Mire de aquí. Bueno, aquí lo que hice fue generar unos datos de acuerdo con un modelo beta, una distribución beta, y generé unas edades. Y aquí mire que estoy llamando a este vector le estoy llamando edades agrupadas. Llamo a la función CUT, le entrego las edades en años y aquí le entrego estos se llaman los breaks. Son los puntos de corte, o sea, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Eso es. Entonces, mire, esto lo que hace es, bueno, aquí está impreso, mire, me va a tomar de 17 a 27 y eso me va a crear un factor y me va a generar una categoría para a los que están entre 17 y 27, después de 27 a 37, después de 37 a 47 y después de 47 a 57. Y eso lo que hace es esto, mire, a cada elemento del vector edades, abre otra columna o crea un nuevo vector donde él revisa el valor que hay en edades y mira en qué categoría se encuentra y entonces a ese primer elemento del vector edades le asigna el nivel del factor como la categoría donde él se encuentra. Por eso es que, por ejemplo, aquí para este ejemplo, con 16 en el primer elemento del vector edades, él le asigna la categoría 16-26. Claro, porque este 16 está en este intervalo. Así como está aquí, es un factor. Y cada una de estos intervalos que él está mostrando aquí, en realidad son los niveles del factor. Mire, si usted abre acá, verá que los niveles del factor son de 16 a 26, de 26 a 36, de 36 a 46, de 46 a 56, de 56 a 66.
Bueno, eso era lo último, eso fue lo último que estábamos viendo en la clase anterior. Bueno, el proceso inverso también se puede hacer en R. Y es que si tienes una variable categórica, tú podrías convertirla a una variable numérica. ¿Sí? Sería el caso inverso. Aunque lo que más se usa es categorizar una variable numérica, hay situaciones donde uno tiene una variable categórica y convertirla a numérica. Eso es posible. Se usa menos, pero también se usa. El caso inverso de convertir un factor a una variable numérica es útil, por ejemplo, durante la lectura y limpieza de datos. Por ejemplo, si tiene datos donde los números están mal escritos, R puede interpretarlos como cadenas y convertirlos en factores durante el proceso de importación. Es decir, recuerde que cuando uno está importando un conjunto de datos, R lo que encuentra en esa tabla, si encuentra alguna cadena de caracteres, él la convierte a factores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay números mal escritos, la R podría interpretar ese número como una cadena de caracteres y viene y te convierte esos benditos números en un factor. Y tú no quieres eso, porque es que esa columna es una columna numérica, solo que ahí estaba un número mal escrito y R interpretó mal esa columna y la interpretó como un factor y la convirtió a un factor. Entonces, tú quisieras llevar esa columna, que es un factor, llevarla a numérica porque ella es numérica en realidad. Mire esto, mire, aquí hay un ejemplo. Dice, en el siguiente ejemplo, uno de los números tiene un punto decimal doble. Aquí hay un punto decimal doble. De pronto, cuando se estaban escribiendo los datos, se escribió ese número mal escrito. ¿Listo? Entonces, vamos a leer ese data. Dice, las funciones de importación como, bueno, vamos a ver más adelante estas funciones, ya más adelantico, vamos a ver esta función retable, que es para leer marcos de datos. Entonces, cuando tú importas esos datos, por ejemplo, con esta función, falla al analizar esa cadena en formato numérico. Es decir, ella dice, no, esto no es un número, esto no es un número, porque es que tiene dos punticos, ¿sí? Y por defecto convertirá esa columna en un vector de caracteres. O sea que él encontrar este número con doble punto, él lo interpreta enseguida como una cadena de caracteres, ¿no? Mire que aquí lo tomó como un factor, ¿no? Entonces yo podría llamar a esta función, mire, asNumeric. Estas funciones as lo que hacen es convertir de un formato a otro. Recuerden, las funciones is es para averiguar si tiene cierto formato. Las funciones as es para tratar de convertir de un formato a otro. Esa as es como en inglés. As. Entonces aquí, por ejemplo, si tú llamas a esa función as numeric, ella lo que intentará es el vector que le entregas pasarlo como un vector numérico. ¿Sí? Dice, llamar a asNumeric en un factor revela los códigos enteros subyacentes que el factor usa para almacenar los datos. Entonces, mire, yo por ejemplo llamo aquí asNumeric y le entrego ese vector, que acabo de leer acá. Mire que es un factor. Es un factor. Llamo a la función asNumeric y ella me regresa 1, 2, 3. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo así? Si aquí tengo es 1.23, tengo 789. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me está regresando 1, 2, 3? Bueno, lo que pasa es que como aquí le estás entregando un factor, R internamente en realidad está identificando los niveles del factor como unos números enteros. Eso es para ahorrar memoria. O sea, R los factores en realidad no los guarda como cadenas de caracteres.
los guarda como números enteros. Y lo que está haciendo aquí es regresándote el número entero que internamente él está asignando a cada nivel del factor. Mire aquí, por ejemplo, yo le pregunto, mire que este X que acabo de leer aquí es un factor. Recuerde que uno le puede preguntar cuáles son los niveles de un factor. Yo le pregunto aquí, ¿cuáles son los niveles de este vector? Vamos a ver, ¿qué me dice? Me dice, mire que es un factor y los niveles son 1.23, 4.56 y 7.89. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué yo cuando lo paso, cuando llamo a esta función asNumeric de ese factor que tiene estos niveles, ¿por qué no me regresa estos valores como valores numéricos, sino que me regresa 1, 2, 3? Bueno, porque es que internamente R está guardando que es el primer nivel del factor, él lo está guardando como 1, ¿sí? Que es el segundo nivel del factor, le está asignando un 2. Y que es el tercer nivel del factor, le está asignando un 3. ¿Sí? Es decir, él no está guardando el factor en la memoria, no lo está guardando como una cadena de caracteres, sino que lo está guardando como un vector numérico, 1 para el primer nivel del factor, 2 para el segundo nivel del factor y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, mire, veámoslo acá, aquí, en esta, mire, aquí en género, yo tengo, un momentico aquí, en datos 2, género, tengo, voy a quitar esto de aquí para no, en datos 2, género, tengo un factor ¿sí? Tengo un factor. Bueno, aquí le estoy diciendo que string as factor falso, es decir, que aquí no me está tomando eso como un factor. Vamos a quitarle esto de aquí. Vamos a quitar eso para que no moleste ahí. Ahí sí. Esto es un factor. Entonces yo voy a tratar de convertir ese factor que es datos 2 pesos género, datos 2 pesos género, y le voy a decir que me lo pase como un numérico, asNumeric. AsNumeric es A. Entonces mire lo que pasa acá, mire cómo lo convierte. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Es decir, al primer nivel del factor le asigna 1, que es, a ver, el primer nivel del factor es, recuerde que eso lo toma en orden alfabético. O sea, femenino es el primero y masculino es el segundo nivel del factor. Entonces, a femenino me le asigna 1 y a masculino me le asigna 2. ¿Sí? Eso es lo que hace R, ¿ven? Ahí está. Entonces, ahora la pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir, R internamente no está guardando, en realidad él internamente no está guardando estas cadenas de caracteres como los niveles del factor, sino que él le asocia a femenino 1, a masculino 2, y él recupera la información, solamente guarda los niveles del factor, y ya él sabe que internamente las funciones esas saben que el 1 es femenino y el 2 es masculino. Ojo, con eso lo que hace es guardar, con eso lo que hace es ahorrar memoria, porque guardar cadenas de caracteres es más costoso en términos de memoria que guardar números enteros. Entonces, eso es. Y por eso es que se comporta así esa función asNumeric.
Pero entonces eso no resuelve nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Es que yo quiero convertir este vector que es numérico. Alguien me dirá, ay, ¿por qué no? Quítale el puntico ese. Bueno, nunca falta el que. Ay, bueno, pero ¿para qué se complica la vida? Quítale el puntico. Bueno, le quito el puntico y listo y arreglo el problema. No, es, bueno, sí, pero la idea es que eso no es una forma eficiente porque cuando uno está trabajando con datas grandes, uno no se puede estar dando el lujo de mirar y abrir ese bendito data grande y buscar, voy a ver dónde que está y entonces buscarlo manualmente. No, 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 no. Ojo que este es un ejemplo simplificado, pero la idea es resolverlo en forma general para que cuando tengamos un data grande uno sepa cómo actuar, ¿no? O sea, no es complique de vida, no es complicarnos la vida, es aprender a cómo manejar ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar con datas más grandes y que uno uno quisiera resolver eso de una manera automática sin estar metiéndole la mano al archivo de los datos ni nada de eso. Entonces, mire, para convertir correctamente el factor en numérico, primero podemos recuperar los valores convirtiendo el factor en un vector de caracteres. ¿Sí? El segundo valor obviamente va a ser un NA porque esto no es un número válido, ¿no? O sea, aquí en esto me va a generar un NA porque esto no es un número válido por lo que tiene los dos punticos. Entonces, miren que aquí voy a combinar dos funciones. AskNumeric, que es esta que estoy usando acá, pero recuerde que ella por sí sola lo que me está regresando son números enteros, los números naturales que él está asignando a los niveles del factor. Entonces, la solución es convertir primero a caracteres, y después sí convertir esa cadena de caracteres, convertirla a numérica con la función AskNumeric. Entonces, mire, aquí al mandar eso, primero me da un mensaje de advertencia, ¿no? Hay un mensaje de advertencia. Dice que ha introducido unos NAs. Ahora, la razón del NA es por esto, ¿no? La razón del NA es por eso. Porque esto, cuando lo convierto como una cadena de caracteres y él encuentra que tiene el doble puntico y dice, uy, eso no es un número. Entonces no puedo hacer la conversión. Pero mire que los otros dos, el 1.23 y el 7.89, que inicialmente fueron leídos como una cadena de caracteres, o mejor dicho, fueron leídos como niveles de un factor, los estoy recuperando ya como números, vea. Los estoy recuperando como números. Obviamente, donde hay un número mal escrito, bueno, ahí tengo un dato faltante. Y yo podría, usted se preguntará, bueno, pero no has hecho nada porque no has podido recuperar y no has podido corregir ese número que tienes faltante allá. Bueno, ahí entonces sí toca. Vamos a ver cómo haríamos, por ejemplo, cómo lo haría yo para, bueno, listo, ya sé, bueno, ya tengo los números, ya los tengo como número y tengo la mayoría que he leído como número, pero todavía tengo algunos ahí que, entonces voy a revisar qué es lo que pasa y a ver si puedo tratar de hacer algo con eso. Entonces, mire cómo lo corregiría yo. En un eventual caso de que esté leyendo un data de ese tipo así grande y tenga ese tipo de problema. Entonces, primero voy a descubrir dónde está ese bendito NA. O sea, yo sé que hay unos NA ahí porque seguramente había un número mal escrito, alguna cosa. Y entonces voy a ver cómo descubro dónde está en esos NA. Entonces recuerde que siempre la función es is.na y le entrego, bueno, voy a guardar esto aquí en un vector. Le voy a llamar X numérico. Y voy a guardar esto en X numérico. Ahí lo guardé. ¿Listo? Ya tengo un X un vector que se llama X numérico.
donde cogí eso que R leyó inicialmente como un factor y ya lo convertí a numérico, pero todavía tengo ahí unos datos faltantes por algunos números que estaban mal escritos. Entonces, mire, ¿cómo averiguo dónde están los NA? Recuerde la función isNA. Entonces, donde haya un true es porque hay un NA. ¿Sí? Entonces, yo puedo tratar de averiguar qué es lo que hay ahí, qué pasó con ese valor en el vector original, qué pasó con ese valor donde está ese NA, quiero descubrir quién es, qué es lo que está pasando con ese valor. Entonces voy a coger el original, que es este D1 pesos X, es el vector original, y voy a ver qué hay ahí en esa posición donde me resultó ese dato faltante. Entonces lo indexo acá, mire. Lo indexo acá. Y mando esto. Y ahí me imprime el 4.56. Ya sé qué es lo que está pasando. Es que ese 4 puntos tiene 2 punticos. Estaba mal escrito. Era un dato mal escrito. Bueno, voy a corregirlo. Pero lo voy a corregir de manera, no irme a la base de datos original y ir a cambiar ese dato ahí. Porque de hecho, vamos a ver más adelante que uno puede, por ejemplo, recuperar datos de una página web. Eso es algo que se le llama el web scrapping. Entonces, uno con R puede, una tabla que esté en una página web por ahí, uno puede traérsela a R. Entonces, no, como hay un dato malo escrito en esa tabla que está ya en esa página web, yo me voy a ir a esa página web y voy a corregir ese dato que tenía un doble puntico ahí, porque el que digitó esos datos ahí en esa página web lo digita mal. Y olvídate que no vas a poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque tú no tienes acceso al código de la página web. Tú no puedes cambiar nada en esa página web. No es tuya. Esos son unos datos que están libres ahí, pero tú no puedes modificar esa página web. Entonces tú lo que tienes es que leer los datos, traértelos para acá y mirar, tratar de hacer la limpieza de los datos acá internamente. No puedes ir allá a corregir eso. O sea, no puedes corregirlo directamente en la página web porque esa página no es tuya. Tú no tienes acceso a modificar eso. Entonces tienes que hacerlo acá. Bueno, ¿cómo lo haría? Me voy al data numérico, el X numérico. Y ya yo sé qué fue lo que pasó. Entonces ya yo aquí puedo, el X numérico, en la posición donde está el NA, por ejemplo. Bueno, en este caso es sencillo porque hay uno solo. En la posición donde está el NA, voy a escribir el valor correcto, que es 4.56. Eso era lo que pasaba ahí. ¿Listo? Entonces ya, listo. Ahí, si quieres, imprime nuevamente ese X numérico. Y listo, lo has convertido, ya está corregido. Ya recuperaste bien los datos, ya hiciste la limpieza, pudiste corregir ese dato que estaba mal ahí porque estaba mal digitado y esa cosa. Nótese que es que uno siempre se encuentra, este man sí se complica la vida, ¿por qué no le quitó el puntico acá? Y corrigió ese problema. No, es que esto es un ejemplo para ilustrar. Recuerden que aquí estamos pensando en grande, estamos pensando, por ejemplo, en ese ejemplo que les dije, que tenemos una página web y en esa página web hay una tabla que tiene unos datos que a mí me interesan para algo. Entonces yo quiero coger esos datos de ahí. Por ejemplo, en el semestre pasado que estaba viendo un curso de Python con unos estudiantes, entonces hay una página web que tiene en Wikipedia, que tiene los municipios de Córdoba, por ejemplo. Esa página web tiene los municipios de Córdoba, con sus nombres, tiene la extensión en kilómetros cuadrados, tiene el número de habitantes, es decir, número de personas del último censo, y tiene una serie de datos
por ejemplo, tiene la altura al nivel del mar, tiene la temperatura promedio de ese municipio y datos que podrían ser de utilidad para alguien, para alguna persona que quiera pues, hacer algo con esos datos. Entonces, esos datos están en una página web en Wikipedia y están ahí. Y el que los quiera los puede usar sin problema. Son datos libres. Pero el problema es coger esos datos y traértelos a R. Pero traértelos de una manera automática. No está copiando y pegando. Pues, y precisamente en ese curso tuve un agarrón bravo con un estudiante. Porque hay por ejemplo, en Python hay unas funciones que sirven para eso. Uno identifica la tabla y le dice, Python, mira, necesito que de esa tabla me tomes esta parte y te la traigas para acá y te importes esos datos. Y el código no es tan sencillo porque toca entender la estructura de cómo está hecha la tabla en un lenguaje que se llama HTML, que es el lenguaje que se usa en las páginas web. Bueno, uno de los lenguajes que se usa en la página web o sea, el esqueleto como tal de la página. El esqueleto de una página web está hecho en HTML. Por ejemplo, esas tablas que tú ves en las páginas web están formateadas en HTML. Entonces, para uno recuperar esas tablas con Python, con esas funciones, uno tiene que entender algo de HTML para saber, bueno, cómo están las columnas, cómo están las filas y poderle decir. Entonces, ese muchacho me salió con el cuento, pero entonces me salió con el cuento de que había una aplicación en Excel o no sé, una cosa en Internet donde él simplemente le daba y seleccionaba la tabla y la seleccionaba con el ratón, la resaltaba con el ratón y entonces le hacía no sé qué cosa y pum, y eso te la traía acá a una tabla de Excel. Y entonces me dijo que yo me complicaba la vida. Usted se quiere complicar la vida y quiere complicarle la vida a uno, pero si esto se puede hacer más fácil. Y entonces es posible que él tuviera razón hasta cierto punto. Porque si esa es una cosa que tú no haces con frecuencia, sino que la haces de vez en cuando por ahí que te toca hacer eso, bueno, está bien. Coge la tabla, selecciónala y cópiala y impórtala de esa manera, interactuando con el ratón. Pero es que hay situaciones donde eso tú tienes que hacerlo con frecuencia, varias veces, de pronto varias veces al día, varias veces a la semana. O es posible que sea una cosa repetitiva. Y la idea es que tú no tienes tiempo para andar buscando, seleccionando la tabla, copiando, pegando y no sé qué cosa. Eso no. Entonces necesitamos crearnos un programita que simplemente tú le entregues la dirección de la página y te recupere los datos de ahí. Y, por ejemplo, si son páginas que se actualizan diariamente, hay páginas que se actualizan, por ejemplo, las estadísticas del COVID-19 a nivel de Colombia. Hay una página donde aparecen esas cifras de cuántos infectados, cuántas pruebas hicieron, de las pruebas que hicieron, cuántos salieron infectados, cuántos salieron negativos y todas esas cosas, cuántos se han recuperado. Hay una cantidad de información de esa y esa página se actualiza diariamente. Esa página se actualiza diariamente. ¿Sí? Entonces imagínate tú que tú te estés necesitando esos datos para hacer algún informe diariamente. Y entonces diariamente tengas que ir allá y seleccionar la bendita tabla y eso es cansón. O sea, si tienes que hacerlo diariamente, te vuelves un esclavo de eso. Te vuelves un esclavo de eso. Entonces hay que buscar maneras más eficientes de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces no es complicarnos la vida, es tratar de aprender cosas que nos faciliten la vida. Que puedas hacer por ejemplo, un script que tú simplemente ejecutes ese script y estés seguro que te trae los datos sin estar interviniendo tú cada rato. O sea, te vuelves un esclavo de ir allá a esa página, de seleccionar la tabla, importarla. No, es simplemente corre el script y usted está seguro de que eso se trae los datos bien traídos.
y en caso de que hayan datos mal escritos y esas cosas se puedan corregir de una manera eficiente, y que sea y que lo haga de manera correcta. ¿Sí? Entonces, muchas personas que tienen poca visión de eso, dicen, este man lo que hace es complicarse la vida. Pues esto se puede hacer más fácil. Sí, seguramente. Pero cuando es una tarea repetitiva, cuando es algo que tienes que hacer frecuentemente, repetitivamente, de páginas y de datos que se actualizan constantemente, tú no te puedes volver esclavo de eso. Tú tienes que hacer un programita que te ayude a recuperar esa información sin esclavizarte ahí. ¿Ya? Por ejemplo, otros datos los datos, por ejemplo, que son de interés para, por ejemplo, los economistas, para los economistas y los comerciantes y la gente que tiene negocios internacionales. El precio del dólar, por ejemplo. El precio del dólar es algo que se actualiza diariamente. Entonces la pregunta es, si tú estuvieras trabajando para una empresa que de cuestiones de asesoría económica, de inversión en la bolsa y eso, y tú necesitas ir recopilando diariamente el valor del precio del dólar, vas a ponerte todos los días a estar yendo a esa página, copiando y pegando acá. No, señor. Tú tienes que crearte un programita que haga eso por ti. Obviamente requiere un poquito de esfuerzo inicialmente en cuanto a que escribas un código, pero una vez tienes escrito ese código, tú te liberas de esa tarea. Eso lo hace el computador. Y eso es lo que muchos no entienden, y entonces dicen que es que uno les complica la vida y que uno quiere partirle las paticas y que uno complica las cosas para reventarlos y que uno, este man lo que es, ese man sí friega y ese man sí molesta y es para fregarnos y lo que busca es partirnos las paticas y quiere reventarnos. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que se hagan las cosas de manera eficiente. Entonces, mire, aquí no se trata de quitar ese puntico ahí, ¿no? Porque ese puntico podría estar en una tabla grandota que tú recuperes de una página web. Y tú no te puedes estar cogiendo y yendo y mirando dónde es que está el numerito mal escrito y ir a corregirlo ahí. Ahí te mata el jefe. Te mata el jefe porque, y el informe, ay, espérese, jefe, es que hay una cantidad de datos ahí que están mal escritos y me toca corregirlo manualmente. Y ¿viste qué bobo? ¿Qué? Corrija eso de manera automática. Es que usted, ¿qué fue lo que aprendió en la universidad? Vaya, pase por talento humano, por su liquidación. No lo quiero aquí, así no me sirve. Ojo con eso. Bueno, esa es la idea entonces, mire. Cuando R lee estos datos, primero los lee como un factor. Los lee como un factor. ¿Listo? Entonces, la función asNumeric no me sirve por sí sola. ¿Por qué? Porque ella, al leer estos datos como un factor, y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué están entrecomillados? Bueno, resulta que hay páginas web donde los datos en esas tablas HTML, los datos que son números vienen entrecomillados, entonces tú tienes que convertirlo después entonces R los lee como cadenas de caracteres, pero en realidad son numéricos, entonces tú tienes que asegurarte de que esos van a ser números acá en tu programa en R para el análisis de los datos. Entonces, mire, si tú usas la función asNumeric de manera directa, no sirve. ¿Por qué? Porque asNumeric lo que hace es regresarte una codificación para los niveles del factor, que esos son números enteros porque es como internamente él guarda eso. Listo. Si tú quieres convertir este factor a numérico, entonces primero coges los caracteres, mejor dicho, coges los niveles del factor y los conviertes a un vector de caracteres con esta función, as.character. ¿Listo? Entonces, ojo, está tomando este nivel del factor, este factor, y está tomando sus niveles y lo está convirtiendo en un vector de caracteres. Y después, a ese vector de caracteres, lo estoy convirtiendo
en un numérico con la función asNumeric. Claro, ahí me quedó un problemita. Es que había un dato mal escrito y ese dato mal escrito me generó un NA. Lo que intenté después es mirar, bueno, ¿cómo hago para saber qué fue lo que pasó? Porque ahí se me generó un NA. Lo miré, me di cuenta y lo corregí. Esa es la idea. ¿Ven? Bien, mire, aquí ya usted puede hacer cálculos de estadística como, no, ¿cuál es la media de esos datos? Listo, entonces usted puede calcular el promedio y esas cosas que son ya propiamente de valor de variables numéricas, ¿no? Que originalmente, ojo, originalmente los datos estaban como cadenas de caracteres, ¿no? Estaban como cadenas de caracteres. Y R los leyó como un factor. Los convertí a numérico y ya después estoy habilitado para calcular cosas con esos datos. Bien, mire, otro ejemplo de conversión de... Bueno, dice que objeto tipo no encontrado, es que este tipo está por acá. Son los datos de las empresas, pero un momentico. Voy a correr todo para que se me actualice todo. Aquí. Este... Digo que no está, se me quedó trabado ahí, no está corriendo. La embarré al hacer eso porque ahí se me bloqueó. Aquí, esto. Vamos a tratar de recargar esta página aquí. Voy a mandarlos uno por uno. Ahí está. Ahí está. Ese tipo es esto. Aquí. Este tipo. Bueno, ese ya lo creé ahí. No, hace rato no lo encontraba. Bien, aquí. Bien, aquí, mire. Aquí, por ejemplo, el tipo de empresa. Mire que inicialmente está como pública, privada, controlada. Entonces, así como está aquí es un factor. Y entonces yo puedo convertir ese factor a un numérico con esa función as.numeric. ¿Listo? Obviamente aquí me va a regresar para los niveles de tipo que son pública, privada y controlada. Me va a generar 1, 2 y 3. El 1 es pública, el 2 es privada y el 3 es controlada. Recuerde que eso lo guarda de esa forma. Bien, bueno, listo. ¿Cómo? Otra función para crear factores es esta función que se llama GL. Ese es de Level Generator, generador de niveles. Esto, cuando tenemos datos balanceados, ¿qué son datos balanceados? Donde, por ejemplo, tenemos dos factores y tenemos igual número de niveles en cada factor. O un factor con el mismo número de niveles, mejor dicho, un factor, por ejemplo, con 3 niveles y el mismo número de observaciones en cada nivel. Ahí funciona de maravilla esa función, la función GL. Dice, para datos balanceados,
donde hay un número igual de puntos de datos para cada nivel. Ojo, hay igual número de datos para cada nivel. La función GL se puede usar para generar un factor. En su forma más simple, la función toma un número entero para el número de niveles en el factor resultante y otro entero para cuántas veces debe repetir cada nivel. Más comúnmente querrá establecer los nombres de los niveles, lo que se logra pasando un vector de caracteres al argumento que se llama labels, las etiquetas. Uno puede darle unas etiquetas. Dice, se pueden crear ordenaciones de nivel más compleja como valores alternos pasando también un argumento de longitud. Mire esto, mire esto. Por ejemplo, aquí, esta. La función GL trabajando, mire. Le estoy diciendo 3 niveles del factor. Este primer número son los niveles que quiero generar para el factor. Y esto es cuántas observaciones quiero en cada nivel. Eso es. Así. O sea, esto me genera un factor que tiene 3 niveles y con 2 niveles en cada factor. Vamos a verlo corriendo. Mire, ahí está. Mire, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 3 niveles del factor. Y el 1 aparece 2 veces. El 2 aparece 2 veces y el 3 aparece 2 veces. ¿Por qué aparecen 2 veces? Por este valor de acá. Por ejemplo, póngale 4. Ahí me estaría generando un factor que tiene 3 niveles con 4 observaciones en cada nivel. ¿Ya? Entonces, mire, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3 y hay 4 observaciones en cada nivel. Mire que efectivamente esto es un factor porque siempre que tú mandas a imprimir algo y te da la información de los niveles es porque es un factor. ¿Ah? Entonces, mire, te está diciendo, esto es un factor de 3 niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y bueno, ya este es el número de repeticiones que hay dentro de cada nivel del factor. ¿Sí? Hay 4 repeticiones dentro de cada nivel del factor. Aquí le estoy colocando etiquetas a los niveles. Por ejemplo, aquí estoy generando 3 niveles. Al primero le voy a llamar placebo. Al segundo le voy a llamar droga A y al tercero le voy a llamar droga B. Es decir, es un factor de 3 niveles. Un placebo, droga A, droga B. Placebo es como... Eso lo usan mucho en experimentos clínicos donde se prueban drogas. Es que, por ejemplo, cuando estaban haciendo las pruebas estas para COVID-19 y si las vacunas servían o no, entonces llamaban a un grupo, por ejemplo, en las pruebas iniciales de 100 personas, aleatoriamente a una le daban el biológico como tal y a otra le inyectaban era pura, por ejemplo, agüita, pura una vitamina o algo ahí que pareciera que era la vacuna, pero en realidad no lleva el principio activo. Eso es lo que le llaman un placebo. ¿Sí? No tiene el componente activo que están investigando. ¿Sí? Entonces, la idea es observar qué le pasa a los que efectivamente se le coloca el componente activo frente a los que solo se les coloca un placebo. La gente no sabe no sabe qué le tocó, si le tocó el componente activo o le colocó o tiene el placebo. Todos están confiados que tienen el principio activo de la droga, ¿no? Y se comportan como si tuvieran la droga, pero en realidad un grupo tiene el placebo y otro tiene el principio activo de la droga. Lo que se busca es comparar qué pasa con esos dos grupos. Esos experimentos, de hecho, lo hacen, así le llaman a eso, placebo. Es decir, un placebo es algo que parece la droga, pero que no tiene el principio activo. O sea, tú crees que te estás tomando la droga, en realidad no estás tomando nada. Entonces, mire, aquí le estamos diciendo que me genere 3 niveles con 2 observaciones en cada nivel, pero que le coloque estas etiquetas, mire, labels, le coloque estas etiquetas a esos niveles del factor. Entonces, ahí está, mire, placebo, placebo, droga A, droga A, droga B, droga B. Ahí está.
O sea, es parecido a esto, solo que ahora ya no están los números, sino que están las etiquetas que yo le he entregado a cada nivel. Bueno, mire, hay otro parámetro para esta degeneración de niveles. Esto acá me genera 3 niveles, una sola observación por niveles, pero el factor queda de longitud 6. Es decir, este 6 es la longitud con la que va a quedar el factor. Entonces me va a generar 3 niveles. Aquí está. Placebo, droga A y droga B. Una sola observación por cada nivel, pero me lo va a colocar de longitud 6. Entonces, mire. Placebo, droga A, droga B. Nuevamente, placebo, droga A, droga B. Mire, 6 valores. 6 valores. ¿Sí? Esos 6 datos que aparecen ahí es por este 6. Si quitaras el 6, no colocaras nada. Simplemente te aparece placebo, droga A y droga B. Pero como le dice, mira, quiero que me quede de longitud 6. Y más, puedes decirle, vamos a ponerle de longitud 8. ¿Qué pasará? Entonces, mire, placebo, droga A, droga B, placebo, droga A, droga B, placebo, droga A. Hasta ahí completó los 8. Por eso terminó en droga A, porque, mire, primero, segundo, y es decir, él va como repitiendo nuevamente este mismo esquema, pero hasta que complete cierta longitud. ¿Sí? Eso es. Aquí le estoy diciendo de longitud 8. O sea, me queda con 8 observaciones. Bien. Combinación de factores. Bueno, mire, voy a crear dos factores acá. Mire, acá estoy haciendo uno que se llama TRAT, que tiene 3 niveles y 2 observaciones por nivel. Y hay una que se llama género, y son 2 niveles, una observación por nivel y de longitud 6. Y voy a combinar, es decir, vamos a ver cuántas combinaciones me salen de placebo contra el género. ¿Sí? ¿Cuántas posibles combinaciones me salen ahí? No, ¿cuántas no? ¿Cuáles son las posibles combinaciones que te salen? Entonces, observe que, bueno, tengo el TRAT, que es este. Mira, aquí está. Ahí están los niveles. Tengo el género, masculino y femenino. Ahí están los niveles. Y mire acá. Aquí tengo el tercero, que se hizo con esta función. Interaction. Le doy los 2 factores, tratamiento y género. Entonces, ¿qué hace? Él me hace todas las posibles combinaciones de los niveles de los 2 factores. Eso se usa mucho en diseño de experimentos para unos diseños que se llaman diseños factoriales, donde hay que hacer pruebas de todas las posibles combinaciones de los niveles del factor. Entonces, mire, este dice, mire, placebo con femenino, placebo con femenino, placebo con masculino, droga A con femenino, droga A con masculino, droga B con femenino, droga B con masculino. Ahí está. Todas las posibles combinaciones de los niveles de los 2 factores. Importante. Ojo, se hace con interaction y le das los factores que quieres, con los que quieres tener las interacciones. Bien, eso se llama combinación de factores. Eso te crea un nuevo factor que tiene todas las combinaciones de los 2 factores. Ahí te puedes dar más de un factor y él te hace todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores que le entrega. Bien, vamos a hacer un ejemplo como de aplicación de donde uno ve estas cosas trabajando. Los que están viendo Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1 conmigo,
vieron estos datos. Dice, eso los usé al principio en estadística descriptiva. Estos daticos los utilicé para hacer el diagrama de puntos. Un diagrama, lo que llama el gráfico de puntos. Son los datos de que la fuerza de la tensión de adhesión del mortero de cemento Portland es una característica importante del producto. Dice, un ingeniero está interesado en comparar la fuerza de una fórmula modificada en la que se han agregado emulsiones de látex de un polímero durante el mezclado. O sea, le agregan una cosa ahí al mortero, a la mezcla de cemento. Dice, con la fuerza del mortero sin modificar. Es decir, está la mezcla y a la mezcla le agregan un producto ahí. Dice que es emulsiones de látex de polímeros durante el mezclado. Es decir, en el momento que están haciendo la mezcla, le echan ese producto y está el mismo mortero, pero sin ese producto. A ese le llaman sin modificar. Dice, el experimentador ha reunido 10 observaciones de las fuerzas de la formulación modificada. Es decir, después que tienen el producto, lo ponen a secar y lo llevan al laboratorio y mira cuál es la fuerza que soporta ese ejemplar. Entonces lo hicieron con 10 ejemplares del producto modificado por el polímero ese y 10 observaciones del mortero sin el polímero. Entonces aquí están los datos, se muestran en la siguiente tabla. Aquí están los datos de fuerza, de la fuerza de resistencia del mortero modificado, y estos son los datos de resistencia del mortero sin modificar. Vamos a leer esos datos con R. Bueno, como en este caso son poquitos datos, pues los estamos leyendo así con la función C. Metemos los datos separados por coma. Aquí se ingresa los datos del mortero modificado y acá están los datos del mortero sin modificar. Bien, mire. Para efectos de cálculos y de una forma eficiente para hacer cuentas, vamos a organizar los datos de una forma especial. Ojo, lo que voy a hacer es que voy a tener un data que tiene una columna donde están los datos. Ojo, los datos están en un solo, vamos a agrupar esos datos en un solo vector de 20 entradas. Las 10 de los datos del mortero modificado y las 10 de los datos del mortero sin modificar en un solo vector de longitud 20. Los 10 primeros van a ser el modificado. Los 10 últimos van a ser los datos sin modificar. Ay, profe, ¿por qué no los deja separados? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Bueno, nos vamos a complicar la vida con esto porque de esta manera los cálculos que toca que hacer, los gráficos que toca que hacer, los análisis estadísticos que toque hacer posteriormente se van a facilitar. Es decir, nos complicamos la vida organizando los datos de esa manera para ser más eficientes posteriormente en las cuentas que tengamos que hacer. No me canso de insistir en eso. Porque ustedes saben que hay muchas formas de hacer una tarea cuando uno lo hace a punta de código. Hay muchas formas de hacer una tarea, pero hay unas formas más eficientes que otras, más elegantes que otras, ¿sí? Más limpias que otras, más claras que otras, ¿sí? Y uno tiene que buscar siempre esa eficiencia, eficiencia en los cálculos, eficiencia en el código, simplicidad en el código. Eso obviamente implica más conocimiento de código. Ahí está. Tiene uno que aprender más cosas
para hacer las cosas más eficientemente. Eso es. Eso es. Es decir, hay cierto sacrificio, toca hacer cierto sacrificio inicialmente. Pero uno se va dando cuenta que a medida que uno se va familiarizando con esto, entonces ya uno va aprendiendo las cosas y uno ve que no hay que, ya el sacrificio cada vez, a medida que lo va aprendiendo, hay menos sacrificio y más eficiencia. ¿Sí? Al principio da duro. Al principio da duro. Pero uno después, al final, ve los frutos. Y uno se contenta. ¿Sí? Uno se contenta. Oye, qué bonito. Qué cosa tan simple. ¿Cómo es esto de simple? ¿Sí? Pero eso obviamente implica aprender cosas. Implica aprender cosas. Mire, entonces aquí voy a meter los datos en el motero, del motero modificado en el vector mod y del motero sin modificar en el vector sin mod. Y aquí los estoy uniendo en un solo vector. Ay, ¿por qué no lo hizo acá directamente? Bueno, pude haberlo hecho directamente sin problema. Es decir, pude haber hecho, sí, me pude ahorrar esto, es cierto, me pude ahorrar eso. Solo que aquí con esto tengo la opción de tener las dos formas de hacer las cuentas. ¿Sí? La forma larga e ineficiente y la otra la forma corta y eficiente de hacerlo. ¿Va? Entonces, por eso los metí primero ahí. Para dejar la posibilidad de uno poder hacer las cosas de otra forma. Bueno, entonces, mire, organizo los datos en un solo vector y ahora, mire, me voy a crear un factor. ¿Para qué es ese factor? Para llevar el control de que los primeros 10 datos son del mortero modificado y los siguientes 10 datos son del mortero sin modificar. Porque yo no puedo, yo necesito decirle a R, mira, listo, R, tenemos un vector que tiene 20 datos, pero ojo, de esos 20 datos hay unos que pertenecen a este nivel de tratamiento y hay los otros 10 pertenecen a otro nivel de tratamiento. Los 10 primeros datos son del mortero modificado y los 10 datos que siguen son del mortero sin modificar. Si no se lo digo a R, él no me va a entender eso, o sea, él no va a ser capaz de diferenciar eso. Eso hay que decírselo. ¿Cómo se lo decimos? Creando un vector paralelo a ese vector original que tiene los datos, le vamos a poner un vector al lado que va a tener los niveles del factor a que pertenecen los datos. Recuerden que esos datos vienen de un experimento donde hay un factor con dos niveles. El factor es el tratamiento ese que hacen de ponerle polímero o no poner. Ese es, se le puso o no se le puso polímero. Esos son los niveles de ese factor. Entonces, mire, aquí lo estoy haciendo con la función GL, generador de niveles. ¿Cuántos niveles? 2. ¿Cuáles son? Modificado y sin modificar. ¿Cuántas observaciones por nivel? 10, porque hay 10 observaciones en cada nivel. ¿Sí? Y le pongo una etiqueta. Mire, chévere, le pongo la etiqueta para que se sepa que uno es modificado y 2 es sin modificar. Porque si no le pongo esa etiqueta, él me le pone 1 y 2 como niveles del factor. Así no, sí me sirve, pero no es. Sí me sirve, pero me cuesta trabajo después identificar, bueno, esto, 1 ¿qué es? 2 ¿qué es? 1 será modificado o será sin modificar. Entonces uno se cura en salud inicialmente colocándole esa etiqueta. ¿Listo? Modificado, sin modificar. Mire, ahora me armo un data frame con 2 columnas. Uno donde va a estar el dato de fuerza. Recuerden que eso es la fuerza de tensión del material. Y otra es donde está el grupo, si es modificado o sin modificar. Bien. Y ahora miramos los datos. Mire, ahí está. ¿Cómo quedó nuestro data? ¿Cómo quedó nuestro data? Quedó, mire. Tiene 2 columnas. Fuerza. Y ahí están los datos. Mire, estos 10 primeros, bueno, aquí muestra 6. Las 10 primeras filas de este data son del mortero modificado.
Y acá le estoy mostrando los 6 últimos. Los 10 últimos del data son del mortero sin modificar. Por eso, mire, aquí aparece fuerza, dice que es doble, es decir, es una columna de números reales, y el experimento que me dice que es un factor. Y estos últimos datos, mire que aparece sin modificar, sin modificar, sin modificar, sin modificar. Los 10 primeros le aparece al frente modificado, 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 modificado. Bien. Listo, mire. Ay, pero nunca falta el que. Ay, pero ese profesor sí nos complica la vida. Ese sí se complica la vida. ¿Y eso para qué? Ay, ¿por qué se complica? Bueno, mire lo poderoso que es esto. Por ejemplo, si yo te mandara, aunque todavía no hemos visto gráficos, si yo te mandara que me hicieras el box plot, bueno, los que han visto Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1 conmigo vimos el box plot en el capítulo de descriptiva. Si yo te digo, hágame el box plot de esos datos, pero diferenciados por los niveles del factor, es decir, muéstreme el box plot de los datos modificados y el box plot de los datos sin modificar en una misma ventana. Bueno, si tuviera los datos separados acá, así como esto, eso fuera un camello. Fuera un camello. Porque cuando mandaras a hacer el box plot de estos, bien, te lo hace. Y listo. Y después, bueno, ¿y cómo hago para colocarle al lado de ese box plot de este primer vector? ¿Cómo hago para colocarle al lado el segundo box plot del otro? Y te darás cuenta que cuando mandes a hacer el box plot de estos datos acá, mandas a hacer el box plot de esto. Chévere. Lo hace. Y ya, bueno, ahora quiero ponerle al lado el box plot de estos para que el profe lo vea uno al lado del otro. No, el profe no. El ingeniero que quiere mirar si efectivamente hay diferencia o no en los datos del modificado frente al sin modificar. El ingeniero quiere ver, quiere confrontar ese par de conjuntos de datos porque él quiere mirar el efecto de agregarle el polímero al mortero. Entonces él necesita ver un gráfico donde simplemente con mirar el gráfico dijo, oiga, ese adicionarle ese polímero me afecta la resistencia, la fuerza de resistencia. Entonces él quiere ver un box plot al lado del otro. ¿Ah? Entonces viene el estudiante que, ay, yo no, como no me complicaba la vida. Entonces, mire, vamos a tratar de hacerlo aquí. Voy a insertar aquí, B. Y entonces yo hago box plot, y le digo, vamos a hacerlo directamente acá con el modificado. Mod. Y listo. Bien. Es con M mayúscula, espere. Yo lo escribí con M minúscula. Ahí está, mod. Bien, mire, ahí está, chévere. Ese es el box plot del mortero modificado. Chévere. Bueno, ahora ponle al lado, bueno, pues ahora ponle al lado el otro box plot, pónselo. No, es fácil, mire, mando ahora sin box plot de sin mod y mando. Ay, pero me borra el anterior. Y no le puedes hacer no puedes hacer la tarea que te está pidiendo el ingeniero. ¿Sí? Es posible que se pueda hacer, claro, es posible que se pueda hacer, pero tienes que tener un conocimiento tremendo en cuanto al sistema gráfico de R para poder reservar el espacio donde vas a poner el otro box plot, para poder ajustar la escala del eje Y para que el otro box plot quepa ahí y todas esas cosas. Complicadísimo. Pero mire cómo lo haríamos ya con esta complicación que yo hice acá. Lo que algunos llamarían complicarse la vida. A esto algunos le llamarían complicarse la vida. ¿Sí?
Pero no es complicarse la vida, es arreglarse la vida. Mire, tú le dices así, boxplot, y le dices, ¿dónde tengo los datos? Tengo los datos en, se llama datos, pesos, fuerza, y le dices circunflejito, esa es como la tilde de la ñ, la vergulilla, y le dices y le entregas el factor por el cual quieres hacer el box plot. O sea, tú le estás diciendo, mira, dame el box plot de la columna fuerza, pero para cada nivel de el factor experimento. Entonces le dices acá, le dices datos, pesos, experimento. Mire. Y ahí está, mire. Uy, qué cosa tan bonita, vea. Ay, qué cosa tan bonita. Se hizo de inmediato, mire. Aquí está el box plot para el mortero modificado y el box plot para el mortero sin modificar. ¿Sí? Inmediatamente el ingeniero ve ese gráfico, él dice, oiga, efectivamente, vamos a ver más pequeño. Ahí está. El ingeniero dice, efectivamente, cuando le pongo el polímero a el material, parece que hay una reducción de la fuerza de resistencia del material cuando se le pone polímero, porque mire que los datos, recuerde que esta raya negra está donde está la mediana, y que es más o menos una medida de centro de los datos, la mediana. Ahí no se está calculando la media, sino la mediana. Entonces esa raya negra está en la mediana, mire. Uno se da cuenta que los datos del mortero modificado están centrados mucho más abajo que los datos del mortero sin modificar. Entonces, inmediatamente ve el ingeniero eso y dice, uy, sí, parece que efectivamente me está disminuyendo la fuerza, ¿no? Al agregarle ese polímero. Por ejemplo, otra ventaja de tener los datos así organizados es que recuerde que uno puede calcular, por ejemplo, calcule la media de la media de la fuerza de mortero modificado y la fuerza de mortero sin modificar inmediatamente. ¿Sí? Calcule la media. Mire, ahí enseguida. Teniendo los datos organizados de esa forma, observe que yo puedo decirle con la función Tapley que vimos en la clase anterior. Mire, Tapley, aquí le estoy diciendo, mira, con el datos, por favor, llama a la función Tapley, toma la fuerza para cada nivel del factor experimento y calcula la media. ¿Sí? Ahí estoy calculando la media de la fuerza para cada nivel de experimento. ¿Sí? Mire, entonces la media del mortero modificado, de la fuerza del mortero modificado, es de 16.764, mientras que del mortero sin modificar es 17.922. Bien, y muchachos, recuerde que no solamente es la media, sino que dame cualquier estadística que quieras calcular ahí. Por ejemplo, la mediana es la raya negra del box plot. Mediana. Tú calculas ahí la mediana. Ahí está, mire, ahí está la mediana de cada. ¿Quieres la desviación estándar? Entonces le dices lo mismo. Y aquí cámbiale la función SD. Y lo más importante es que si tienes tu propia función, por ejemplo, calcule el error estándar de la media. El error estándar de la media, que no es más que la desviación estándar de los datos dividido por la raíz del número de datos. Eso se llama el error estándar de la media. Las funciones básicas de R creo que no traen una función que te calculen eso, por lo menos en el paquete básico. Entonces tú puedes crear una función. Entonces mire aquí.
Se la voy a hacer aquí. Entonces, no, que calcule el error estándar de la media. Ah, pero esa función no lo está en el paquete de R. No importa, me la creo aquí. Mire, función. Entre función X y le digo SD de X sobre SQRT de la longitud de X. Ahí está. Mire, ahí está. Vamos a ver que no lleve un paréntesis de más. Ahí está, este es el de Tapley, este es el de afuera, y este aquí es de la raíz, este aquí es de la raíz. Bien, ahí está, mire, ahí está. Me va a calcular, es una función, muchachos, eso se llama el error estándar de la media. Si tú quieres la programas afuera y después la llamas acá, o si quieres la haces directamente, eso le llaman el llamado a una función de forma anónima. O sea, una función sin nombre. No le he puesto nombre, pero mire que ahí se puede utilizar. Entonces, ¿qué va a hacer? R va a hacer por cada nivel de este factor, para la variable fuerza me va a calcular esa función. El error estándar de la media. Mire, ahí está, mire. Este es el error estándar de la media para el motero modificado y este es el error estándar de la media para el motero sin modificar. Ojo, error estándar de la media. Desviación estándar de los datos sobre la raíz cuadrada del número de datos. ¿Sí? Bien. Este ejemplo que traigo acá es para ilustrarles algo que le hablé la clase pasada en cuanto a factores. Y es un concepto importante en factores, que es el nivel de referencia de un factor. El nivel de referencia de un factor. Les recuerdo un poquito, mire, la clase anterior, voy a insertar acá. La clase anterior, yo les decía algo así como la función relevel. Sí, relevel. Ahorita miramos. Mire, por ejemplo, el factor experimento. Datos, pesos, experimento. Tú le pides el resumen de eso. Bueno, ahí te muestra modificado, y mira que aquí te está mostrando los niveles. Este nivel que él imprime de primero, R le llama el nivel de referencia del factor. Aparentemente uno no ve la utilidad de eso. Sí, bueno, y pasa desapercibido. Pero hay situaciones donde eso cobra una importancia tremenda. Aquí les voy a mostrar un ejemplo donde yo lo he experimentado y lo he usado. Claro que es un temita un poquito más avanzado de ajuste de modelos, pero lo voy a hacer con estos datos para que usted se dé cuenta de, por lo menos vea la importancia y después recordará eso y después recordará, uy, ¿verdad, man? Pues madre, mire, aquí voy a ajustar un modelo porque el ingeniero lo que quiere ver él lo que quiere es probar una hipótesis. Él quiere probar la hipótesis de que el echarle ese polímero al mortero hace que la fuerza de resistencia se reduzca significativamente. Es decir, entonces te preguntarán, ay, ¿para qué le echan eso, pues? No, lo que pasa es que por lo general esos polímeros, un polímero es un plástico, esos plásticos, esos polímeros que le echan a los morteros, le dan unas propiedades adicionales al producto final. Por ejemplo, impermeabilidad. O sea, yo necesito hacer una placa para tirarla arriba en un edificio y además yo quiero que esa placa sea resistente
resistente para que soporte algún peso, pero adicionalmente quiero que esa placa sea impermeable, es decir, que no me deje filtrar el agua para que no se moje lo que está dentro del edificio. Entonces, eso, si no le echan ese plástico, ese polímero, pues no van a lograr la impermeabilidad del material. Pero eso tiene un costo, porque es que echarle bendito plástico ese hace que disminuya la resistencia. Entonces, ahí es donde viene la experimentación para ver, bueno, qué niveles de ese plástico hay que ponerle para que, bueno, quede impermeable y además no se afecte tanto la resistencia del material. Cosas de ese estilo. Total es que el ingeniero quiere ver si ponerle el material al mortero disminuye de una forma significativa la resistencia del material. Entonces ustedes dirán, claro que lo disminuye porque mire que el modificado la fuerza es 16.7 en promedio, la resistencia, la fuerza de resistencia es 16.7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, mientras que el de mortero es casi 8. O sea, sí, no, lo que queremos hacer es una prueba formal estadística, porque una cosa es que la muestra muestre eso y otra cosa es que a nivel poblacional se tenga eso. Es decir, ¿será que si yo vuelvo a repetir el experimento se mantiene otra vez esa diferencia? Y no ocurrirá lo contrario si vuelvo a hacer el experimento, es decir, si tomo otra muestra y que esa diferencia que estoy observando ahora sea meramente por cuestiones del azar y no sea por efecto del polímero. Ahí es donde está la estadística y es lo que es una prueba estadística. O sea, no podemos fijarnos solamente en los números, porque esa diferencia que estás observando aquí puede deberse a cuestiones aleatorias, a la suerte, entre comillas, y no porque efectivamente el material se vea afectado, el polímero afecte la resistencia del material. Entonces necesitamos una prueba estadística formal que te diga si efectivamente podemos asumir una diferencia significativa en los promedios a nivel poblacional. Para eso se necesita una prueba de hipótesis. Hacer una prueba de hipótesis. Entonces, una forma de hacerlo es vía ajuste de un modelo. Es un modelo donde se ajusta la fuerza en función de los niveles de ese factor. Oiga, qué cosa tan tremenda. O sea, vamos a tratar de explicar la fuerza en función de los niveles del factor. El factor es, ¿tiene el polímero o no lo tiene? Recuerde, tiene dos niveles. ¿Tiene el polímero o no lo tiene? Y la fuerza. La fuerza, lo que estamos tratando de averiguar es si la fuerza se ve afectada por los niveles de ese factor. Es decir, si para diferentes niveles de factor tenemos diferentes valores, significativamente diferentes valores de los promedios de fuerza. ¿Listo? Entonces, eso se conoce como el ajuste de un modelo. Y mandamos eso y mire aquí. Mire aquí. Esto que está aquí, lo que aparece aquí como intercepto, esto que está aquí, si usted lo mira con detalles, no es más que la media del primer nivel. Mire, 17.764. Esa es la media del mortero modificado. Recuerde, el mortero modificado es el nivel de referencia. Ojo, el modificado es el nivel de referencia. El modificado es el nivel de referencia. Voy a imprimirlo por aquí. Datos, esos XP. Mire, los niveles de eso. Mire que modificado está de primero. Entonces, esto que aparece acá, esto que aparece aquí, este es el promedio del mortero modificado. Ay, ¿y por qué?
¿Y por qué lo puso ahí a ese de primero? Porque ese es el nivel de referencia. Y lo que aparece acá dice experimento. Dice experimento. Recuerden que así se llama el vector. La columna del data se llama así EXP. Y sin modificar. Ese es el nivel del factor experimento. ¿Listo? Y mire lo que aparece aquí. 1.1580. ¿Y qué es ese 1.1580? Es la diferencia. Es la diferencia entre el mortero sin modificar y el mortero modificado en los promedios. Es decir, cuando tú hagas la diferencia entre estos dos valores, a este valor, a mortero sin modificar, le restas el modificado en promedio, el promedio, eso te da precisamente 1.158. ¿Listo? Es decir, que acá se está tomando mortero sin modificar menos el promedio del mortero sin modificar menos el promedio del mortero modificado. Es decir, el promedio de este nivel del factor menos menos el promedio del factor de referencia, del nivel de referencia de ese factor. ¿Sí? Es decir, toma el promedio de este nivel menos el promedio del nivel de referencia. Y eso es lo que pone aquí. Entonces ya sabe uno que aquí está dando es el valor de la diferencia de los promedios. Bueno, y esto que está por acá, eso lo vamos a ver posteriormente. Fundamentos de probabilidad y estadística 2. Esto es un estadístico para probar esa hipótesis y este es el p-valor para probar esa hipótesis. Este p-valor pequeñísimo, mire que es prácticamente cero. Es un indicador de que se rechaza la hipótesis de igualdad de promedios. Es decir, se puede concluir que los promedios de los dos niveles son estadísticamente diferentes. Listo, mire. Tú puedes cambiar el nivel de referencia. Aquí lo voy a hacer, mire. Datos, pesos, experimento. Relevel, la función relevel. Le das el factor. Datos, experimento. Y le dice, nivel de referencia. Ahora voy a cambiar el nivel de referencia que inicialmente es el modificado. Ahora voy a poner como nivel de referencia el nivel sin modificar. El nivel sin modificar. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es, mira, por favor, en el factor EXP, en el factor experimento, que está en el datos, cámbiame el nivel de referencia. No me dejes modificado como nivel de referencia, sino sin modificar como nivel de referencia. ¿Sí? Y nuevamente ajusto el mismo modelo. Mire que es exactamente el mismo código. Ajusto el mismo modelo y vuelvo a pedir el resumen de ese ajuste. Mire lo que pasa. Vamos a ejecutar esto. Ahí está. Mire. Nuevamente. ¡Epa! Y aquí cambió una cosa. Vea. Ahora lo que aparece como intercepto ya no es 16 punto y pico. Mire que acá me aparecía intercepto 16.764. Y ahora me aparece como intercepto, me aparece 17.922. ¿Qué es ese 17.922? Es el promedio del mortero sin modificar, que fue el que dije que me colocara como nivel de referencia ahora. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Es decir, que ahora me está tomando como, me está entregando aquí como valor del intercepto, me está entregando el nivel, el promedio del nivel que tiene como nivel de referencia. Y acá donde mire que dice EXP mod, ya no aparece sin modificar, sino que aparece mod. Y mire que aparece la misma cantidad negativa. Es decir, que ahora está haciendo la diferencia al contrario. Está tomando el modificado y le está restando el sin modificar.
Claro, como el modificado tiene un promedio más bajo, entonces por eso acá está negativo. 1 menos 1.158. Mire, mientras que acá está 1.158. Es decir, es el mismo valor en valor absoluto, pero la resta está hecha al contrario y por eso quedó negativo. ¿Listo? Es decir, que ahí se está viendo el efecto del nivel de referencia. La ventaja que tiene tú de tú tener ese nivel como nivel de referencia. Mire, le voy a agregar otra cosita aquí. Vamos a volver a hacer el box plot. Box plot. El mismo de hace rato, el mismo de acá. Este box plot. Vamos a hacerlo. Este box plot. Y vamos a ver qué pasa. Mire lo que pasa. Sin modificar de primero en el box plot. Sin modificar de primero en el box plot. Acá. En el de acá. El modificado está de primero. ¿Por qué? ¿Por qué el modificado está de primero? Porque acá todavía no he cambiado el nivel de referencia. Acá, en estos momentos, cuando yo hago este box plot aquí, todavía aquí en datos, el nivel de referencia es el modificado. Por eso, toma modificado de primero. ¿Sí? Modificado de primero. Acá, en este box plot, el nivel de referencia lo cambié antes de hacer el box plot. Mire, cambié el nivel de referencia a sin modificar. Y nótese que, bueno, ya observó lo que pasa aquí con la forma como él saca las cuentas aquí. Y además se puede observar también en el gráfico cómo pone de primero el sin modificar de primero, porque sin modificar es el nivel de referencia. Ahí se observa lo que tiene que ver con ese nivel de referencia para los niveles de un factor. Bueno, jóvenes, eso es en lo que tiene que ver con estos de factores. Ahí terminaría. Muy importante esto de factores, muy importante. Tremendamente importante. ¿Por qué? Porque es la forma como R maneja las variables de naturaleza cualitativa. Las variables cualitativas son factores, ¿sí? Y sí que se utilizan. Entonces, importante que conozcamos bien esos detalles de cómo crear factores, cómo modificar factores, cómo hacer cálculos por niveles de un factor y esas cosas. Bien. Vamos a dejar ahí, ya faltan 15 minutos, no da tiempo de el tema que sigue es lectura de datos externos. Hasta ahora lo que hemos hecho es que hemos leído los datos directamente aquí en la consola. Por ejemplo, esta forma de leer los datos es chévere. Esta forma de leer los datos, esta forma de leer los datos es chévere cuando hay poquitos datos. Es chévere cuando hay poquitos datos. Pero como nosotros estamos pensando en grande, y ahora está de moda lo que le llaman el Big Data. El Big Data, que son tremendas bases de datos. Son gigas de información, gigas de datos. Entonces, ahí tú no te puedes dar el lujo de estar leyendo los datos así. Por lo general, los datos en las aplicaciones prácticas vienen en un archivo aparte. Por lo general es un archivo de Excel. ¿Sí? Porque la gente acostumbra y la mayoría de las aplicaciones y cosas generan datos que se pueden llevar a Excel fácilmente. Entonces, y las personas que están haciendo experimentos van registrando los datos en hojas de Excel. Entonces, por lo general, los datos nos llegan
en hojas de Excel. Y entonces y llegan bastantes datos. Ay, no, los voy a copiar y los voy a pegar y entonces acá le voy a poner las comitas y los meto así manualmente. No, no. Eso es una perdedera de tiempo. ¿Sí? Tienes que buscar la forma de leer esos datos de un solo tanganazo, de un solo trancazo. No te puedes poner a andar copiando y pegando. Eso es de pelado. Tienes que aprender a leer esos datos directamente del archivo fuente. Es más, les voy a mostrar ahí, yo les voy a compartir unos datos que tengo en un espacio que yo tengo en internet ahí para unos ejercicios que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces yo te puedo configurar el servidor para que tú solo puedas leer los datos. Es decir, no te voy a permitir descargarlos. Entonces, léame ese archivo de datos. Ay, no, yo mejor lo descargo a mi disco duro, lo abro con Excel en mi disco duro y después de ahí los copio y los pego acá en R. Porque para mí es más fácil así. No vas a poder, porque yo te voy a configurar eso de tal manera que no vas a poder descargarlos a tu disco duro y abrirlos con Excel. Estás obligado a leerlo directamente de allá. Y no, este man sí es malévolo. Ese man sí es malévolo. Solo para partirle las paticas a uno. No, es porque así es la vida real. Por ejemplo, a ti te dan un acceso a una carpeta en un servidor para que de ahí cojan los datos, pero no te permiten que tú modifiques esos datos porque esos datos no son tuyos. Sí, tú simplemente los puedes leer y te los traes para acá para que hagas las cuentas que necesitas hacer, pero tú no tienes permiso para coger esos datos y andar cambiando datos y andar descargando. ¿Qué tal que termines borrando los datos de allá del servidor? ¿No? Entonces eso se restringen los permisos para que para que sean datos de solo lectura. ¿Ya? Entonces tú lo único que tienes es la posibilidad de leerlos con una aplicación externa y traértelos. Listo. Ya después que lo tengas acá leídos, haga con los datos lo que quiera, pero ese data original que está allá no lo vas a poder modificar, ni vas a poder cambiar cosas de ahí, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, no es que uno sea malévolo, sino que tiene que, así es la vida real. Así es la vida real. Uno se enfrenta a cosas así y usted tiene que estar preparado para eso. Entonces vamos a aprender a leer esos datos que vienen en archivos externos, como archivos de texto plano, archivos de Excel, que es lo que más se utiliza en la práctica, es lo que más se utiliza. De que, por ejemplo, a ti te piden, no, mire, ayúdame con el análisis de estos datos. Yo quiero hacer una prueba de hipótesis aquí y aquí están los datos y están en Excel. Listo. Entonces, dame el archivo de Excel y tú lees el archivo de Excel. Ahí lees los datos y haces las cuentas, los gráficos que tengas que hacer y esas cosas. ¿Sí? Y por lo general son bastantes datos. Bastantes datos. Entonces, no hay manera de uno cogerlos así manualmente, copiarlos y pegarlos y ya. No. Eso, primero que pierdes tiempo y segundo, es ineficiente, ¿no? Es ineficiente por la pérdida de tiempo y porque si es una tarea que tienes que hacer repetitivamente, ahí te vuelves esclavo de eso. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces, muchachos, mire, el próximo viernes hay evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Mire, voy a evaluar todo lo que hemos visto desde que iniciamos después del paro hasta aquí. Hasta lo que hemos visto hoy, hasta factores. ¿Sí? Factores. Este viernes de la otra semana. Pasado mañana hay evaluación. Primera nota del tercer corte. ¿Sí? Ojo que yo se los venía anunciando hace rato. Vayan estudiando porque ya la próxima, vayan estudiando. Yo se los venía advirtiendo. Ya terminamos hasta aquí. Vamos a hacer un corte ahí. Hacemos una evaluación de esto y ya para tomar la segunda nota, porque la primera es lo de MATLAB, pero se me ha olvidado activarle para que me suban el certificado. Hoy le activo eso para que me suban el certificado de MATLAB.
Y entonces vamos a ver algo de lectura de datos externos y nos hace falta ver algo de gráficos para que usted lleve una idea del sistema gráfico de R. Y si nos da tiempo, voy a dar una introducción a Python, porque en el bendito programa está que usted debe tener algún conocimiento de Python. Entonces les voy a dar algunas cosas básicas de Python en las últimas 2 semanas de clase para que usted vaya cogiendo, vaya metiéndose en el cuento de Python. Python es un lenguaje de programación también y que está cogiendo auge ahora por el auge del Big Data, de la ciencia de datos, de lo que se llama la minería de datos. Python está tomando mucho énfasis y para el análisis de datos. O sea, se está usando bastante en el análisis de datos. Y las empresas, uno ve las convocatorias, se necesita estadístico, pero que tenga conocimiento de Python. Miércoles. Entonces, el estadístico de la Universidad de Córdoba sale con el rabo entre las piernas. Ay, yo no puedo aplicar a ese empleo porque ahí necesitan Python y yo no sé nada de Python. No, tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que meternos en el cuento de aprender Python. ¿Sí? Tenemos que aprender Python. La ventaja de esto, de los lenguajes de programación, es que cuando usted le coge el sabor a un lenguaje de programación, lo demás es muy sencillo. Es decir, en el momento en que usted le coja el hilo al if else, le coja el hilo al while, le coja el hilo al for, y le coja el hilo al repeat, y le coja el hilo a cómo funcionan esas cosas, al sistema de indexación, usted se va para otro lenguaje y eso es prácticamente la misma cosa. Lo único que cambia son las funciones, cómo se llaman las funciones y eso, pero por lo general, mire, hay mucha similitud entre MATLAB y Python. Así que si usted le puso atención a lo de MATLAB y no se buscó a alguien para que le hiciera el tutorial ese allá, porque yo sé que muchos se buscaron, le pagaron a personas, le dieron el usuario y la contraseña a otra persona para que hiciera el tutorial y solamente les descargara el certificado. No estás haciendo nada. Si tú mismo a manera consciente hiciste el curso de MATLAB, entonces no vas a tener problema con Python porque eso se parece bastante. Se parecen bastante. Cómo se hacen las cosas en MATLAB y cómo se hacen en Python se parecen bastante. Sobre todo, por ejemplo, en la forma como se hacen los gráficos. Eso se parece bastante. Entonces, vamos a ver por lo menos 2 semanas de unas 4 o 5 clases de Python. Una introducción a Python para que le vaya cogiendo el sabor a la cosa. Y pueda tener alguna idea de cómo trabaja Python. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes en examen. Entra directamente a la plataforma a resolver un cuestionario. Ya usted sabe cómo es. Muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, pues.